Hola, buenas. Bueno, vamos a ver otro vídeo. Vamos a hacer otro vídeo con el tema del centro, ¿no? Es un tema muy recurrente en todas las explicaciones de ajedrez posicional. Y vamos a ver una partida entre Alexei Goganov y Alexander Ipatov en el 2016. Y bueno, es una, rápido, es una defensa Grunfeld, ¿vale? Sobre todo viene definida por esta última jugada. Eh, Esta variante, el caballo molesta al alfil. Esto no es quizás lo más importante, pero bueno. Aquí se dobla el peón, es uno de los temas que luego veremos. Y bueno, esta es una apertura donde, como muy fácilmente podéis ver, como se ve muy claro, el negro le cede un centro muy bueno a las blancas y luego aspira a atacarlo desde fuera. En este caso lo ha atacado con la jugada E5, pero bueno, es más normal hacerlo con la jugada C5, en otras variantes se ve muy claro, ¿no? Y vamos a ver qué jugó, cómo continuó aquí el tema, ¿no? Bueno, la idea del centro siempre es dominarlo con peones y piezas y luego centralizar piezas. Aquí las blancas, como podéis ver, tienen un par de peones doblados en la columna H, y a cambio de ello, pues tienen un control central muy poderoso. Han ocupado el centro con peones, lo están reforzando además con alfiles, y pronto pues también va a venir una pieza mayor, pero vendrá la otra pieza mayor y junto con la dama, y bueno, tendrán un centro muy fuerte, ¿no? Para poderse consolidar y a partir de ahí utilizarlo como base de operaciones para trasladar mejor sus piezas y atacar. Y consolidar su ventaja, claro. Aquí lo que jugó el blanco fue la jugada dama E3, que es una jugada muy buena. Vemos otras opciones, ¿no? Aquí el blanco podría haber dicho, mira, pues ahora juego D5, ¿no? Pero bueno, el problema de D5, como se puede ver, por una parte está bien porque consigue un peón pasado, pero es un avance prematuro. Convenía mantenerse en el centro un poco más, mantener la tensión. Seguía caballo B6, alfil B3, C por D5, por D5, ya tenemos el peón pasado, y torre de AC8 da a una posición un poco confusa. Posiblemente también tengan, bueno, también tienes la posibilidad de comer con el alfil, pero bueno, se perdía el alfil, la pareja de alfiles sobre todo, caballo por D5, torre por D5, dama C7, H4, H5, y bueno, no, aquí se ha desdibujado un poco esa ventaja de peones y sí que las piezas blancas están un poquito mejor colocadas, pero no hay nada aquí definitivo ni nada que tenga avisos de ser contundente en el futuro. Por eso esta jugada, ¿vale? No hay que tener prisa en empujar hacia el final cuando no toca. Esta jugada tiene muchas ideas detrás, ¿no? Básicamente nos fijamos en que refuerza el centro, permite hacer F4, ¿no? Refuerza este centro, permite hacer un F4 rompiendo el centro de peones y quedándose con un mejor centro aún. Está tocando una casilla de color negro del blanco, y sí que es verdad que permitiría, bueno, permite hacer atacar otras cosas, ¿no? Pero tiene varias ideas en este sentido. Bueno, vamos a ver cómo siguieron. Torre de A8, ¿no? En este caso para defenderlo, y aquí jugaron ya directamente F4, que es una idea interesante. Posible también era hacer, en este caso, alfil B3, y tras caballo B6, D por E5, alfil por E5 y F4, ¿vale? Un momento un poco más tardío. Alfil F6 y E5. Y aquí, bueno, como se puede ver, el blanco tiene, pese a que el negro tiene el alfil de casillas negras todavía, el blanco tiene mucho dominio central, más espacio, y además empieza con cierto control de casillas oscuras cercanas al rey, ¿no? Más que nada porque a este alfil no le quedan casillas muy buenas cerca de su rey. No puede ir ni aquí ni aquí, tendrá que retirarse a una de estas dos casillas,
Y entonces nosotros intentaremos, pues, o bien cambiar el alfil o llevar algún tipo de estrategia para seguir aumentando presión sobre estas casillas, ¿no? Bueno, en todo caso jugaron F4 directamente, tras E por D4, C por D4. Aquí nos encontramos con un centro móvil de peones bastante fuerte. Caballo B6, ¿no? Es una idea para mover ese alfil. Alfil B3. Bueno, alfil B3 es una jugada muy lógica, ¿no? Porque básicamente está abanicando cualquier posibilidad de ese caballo, principalmente, y sigue en la diagonal, la diagonal más interesante, atacando a F7, y bueno, sigue ahí, ¿no? Mejor, bueno, infinitamente mejor que intentar trasladarlo o poner el alfil en otra parte. También sigue defendiendo al peón, esa es otra opción. Sigue con dama F5, bueno, pone presión. Si nos comiéramos a la dama, nos comerían con la torre. Y bueno, y habría una simplificación aquí que no sería conveniente para el blanco, de ninguna manera, ¿no? Por eso, claro, aunque estemos mejor, no siempre hay que cambiar piezas, ¿no? Estar mejor no... Se cambian piezas, no, la teoría dice que se cambian piezas cuando tenemos más material, pero no siempre es una verdad absoluta tampoco, ¿no? En este caso no interesaba. Pone la torre N1 y ahora sí la amenaza de comerse a la dama ya es distinta, ya no es lo mismo. Y bueno, y le complica. Sí que es verdad que la jugada esta dama F5, que es que no, está generando, si os fijáis, atacando sobre estos dos peones, ¿no? Sobre el de H3 y el de E4. Puestos a decidir, es evidente que es mejor defender al D4. En este caso aquí el negro juega dama por H3. También tenían la opción de hacer dama D7, retirar esa dama, que como maniobra está bien, si os fijáis, porque ha pasado la dama de estar un poquito desplazada a que en dos movimientos se coloca, ¿no? Un poco mejor. E5, alfil D8, F5, va a romper, ¿no? Y a buscar ruptura del F5 e intentar aprovecharse de las debilidades y la posición del rey negro. En este caso, caballo de 5 es una buena jugada, ¿no? Siempre que avanzamos, pues al final se crean otras debilidades. Vendría F6, rey H8, y aquí intentaríamos ir a por su debilidad, ¿no? Torre G8, hombre, aquí estamos amenazando un mate directo, ¿no? Entonces, ¿no? Meter nuestra dama en G7. Entonces, torre G8, estupenda, defendiéndolo. Y aquí, bueno, indica alfil C2. Caso de que hiciera torre 4 no sería muy buena, porque habría una alfil por C6. Y bueno, y no sería tan buena jugada. Después de alfil C2 tendríamos torre 6. Bueno, se está buscando cómo rematar la partida, ¿no? En este caso. También podría ser que hubiera una alfil B6, acabando el peón, pero entonces a torre 4 sí tendría más sentido. Caballo por F6, torre por, y cuando alfil aquí, rey G2. Por eso después de alfil C2, torre 6, vendríamos con torre 4 para pasar nuestra torre, y ahora vendría esta jugada bastante fuerte también para penetrar por la séptima fila, ¿no? Mueve su alfil, por F6, ganamos la pieza, y aquí, bueno, se habría acabado un poco las esperanzas negras, ¿no? Aparte de que tienen una pieza de más, tienen peor posición, ¿no? Que es lo importante realmente. Por eso aquí el negro lo que hizo fue dama por H3, le pareció lo más agresivo. Si bien es verdad que es un peón que poco aporta en este momento, entonces creo que en el fondo es un poco pérdida de tiempo, es un brindis al sol, ¿no? Es un poco un farol porque ese peón poco importa. Pero bueno, sí, lo que sí que tiene interesante es que coloca a su dama en una posición cercana a nuestro rey. Esto sí que es verdad. Y en F5 queremos romper y abrir la lata de ese rey, ¿no? Por F5, E5. No es una cuestión de... Ahora podemos echar al alfil. El rey marcha. Si apartara al alfil, bueno, habría que ver, ¿no? Si apartara aquí el alfil, pero bueno, hay varios temas tácticos aquí, pero bueno, si apartara, por ejemplo, al alfil, pongamos que pone el alfil
H4, pues siempre tendríamos un, yo qué sé, alfil por H4, alfil por H4, dama por H4 y torre F4. Y aquí, pues nuestras piezas se trasladan muy rápido al ataque, ¿no? Ganando tiempos. Está mejor evidentemente el blanco en este momento, ¿no? ¿Qué más puede pasar aquí? Vamos a ver, si con E5 el alfil se retirara, nosotros aquí tendríamos suficiente, por ejemplo, con mover a nuestro rey, ¿no? O, por ejemplo, podríamos apartar a nuestro rey de la columna, o en este caso jugar por F3, nos serviría quizás dama de 3, sacando a la dama de la columna de la torre y tocando este peón. Nos servirían también un rey H1, también sería una buena jugada, liberando la columna para la torre, ¿no? Y bueno, serían posibles varias buenas jugadas. Alfil de 8 no sería gran cosa, alfil H4 quizás sería la que más aguantaría, pero de cualquier manera seguimos teniendo una ventaja, ¿no? No es lo mejor. Por eso después de 5 el negro prefiere meter a su rey en H8 como la opción más prudente, ¿no? De cualquier forma, no nos podemos comer al alfil. También porque si no nuestra dama caería, ¿no? Con lo cual, bueno, rey H1, apartamos ese rey, es como media recurrente, tenemos la columna, caballo de 5 se coloca. Evidentemente siempre decimos, ¿no? Sobre el cambio de piezas que hemos comentado antes, perdón, recoloco un momento esto. Sobre el cambio de piezas que hemos comentado antes, claro, alguien dirá que es mejor el alfil o el caballo. Hombre, el alfil estaba bien enfocado, era un alfil que tenía buena pinta. Pero ahora mismo el caballo ha pasado a ser una buena pieza. ¿Es un centro abierto? Sí. ¿Preferimos tener la pareja de alfiles? Sí. Pero en este momento nos apoyaremos en otras ventajas. Y preferimos hacer un alfil por D5. Claramente, ¿no? Por D5. Y ahora aquí nos serviría también dama F3, pero optaron por, que también es interesante, pero torre F3, que es muy buena jugada. Empezamos en el doblaje de torres, ganándole un tiempo sobre la dama. Porque en cualquier momento podemos apartar el alfil. La otra torre vendrá atrás, ¿no? Torre G8. El negro en un momento dado tenía que defender esa columna o tiene que pelearla, ¿no? Sí que es verdad que podría hacer más G4, por ejemplo, es una opción, con dama F2, alfil E7, torre por F5, o incluso por F4, sería buena. También podría pasar que después de este torre F3, perdón, sí, después de torre F3, en lugar de torre G8 nos hicieran alfil H4, ¿no? Tendríamos dama F4, caso de alfil por G3, que es una muy mala jugada, pues torre por G3, dama H5, torre G5, dama H3 y torre 3, que hacería la dama. Tendrían que ir con cuidado, al final es una pieza relativamente expuesta. Si hubiera hecho en lugar de torre H3, aquí hace dama H6, pues tenemos la descubierta torre G8, ¿no? Y mientras hacemos jaque, luego nos comemos la dama. Por eso después de torre F3, jugaron torre G8, colocando la torre en la columna abierta, y ahora el blanco continuó con su idea y hizo dama F2, ¿no? Las piezas coordinan, como podéis ver, bastante bien. No pueden decir lo mismo las negras. Ahora ya se está amenazando comerse al alfil. En cualquier momento podemos hacer E por F6, sin problema. Y vamos a ver la idea, ¿no? Ya viene alfil de 8, claro, lo tiene que apartar. Si hubiera hecho el alfil en G7, el problema es que sale de esa diagonal. Entonces, alfil H4 ya es más problema, ¿no? Dama G4 y torre por F5 y esa dama ahí corre peligro. Corre peligro. Aparte que vamos a estar ganando espacio, ¿no? Estamos tocando algunas casillas, lo tenemos todo defendido y el rival está pasivo. Por eso, después de dama F2, alfil de 8 parece que fue la mejor jugada en este momento. Aquí hizo un E6, una jugada muy buena, pero podía haberse equivocado. Aquí, por ejemplo, hacía torre por F5, no hay que
equivocarse hasta el final, porque puede venir tranquilamente torre por G3 y tras dama por G3, dama por F5 y aquí estamos perdiendo. Entonces hay que ir con cuidado y hacer este E6, que es una jugada bastante buena. ¿Por qué es buena? Bueno, ahora veremos, ¿no? Pero en principio es buena porque aquí básicamente estamos generando la amenaza de alfil E5, haciendo una descubierta, pero incluso si el tema de la descubierta también es una jugada poderosa, porque taparlo no va a ser tampoco tan bueno ni tan fácil. Aquí juegan este F6, evitándolo, ¿no? Evitando esta jugada. Si jugaban, por ejemplo, que también era posible, torre por E6, venía el alfil 5, ¿no? Se está totalmente ganador. Por eso después de ese 6 viene este F6, permitiendo un peón pasado. Es otra concesión a cambio de no perecer, ¿no? Alfil H4, tocamos F6, mientras amenazamos a la dama. La dama se mete en G4, torre F4, le ganamos otro tiempo, dama G6. Si dama H5 le ganamos el tiempo comiendo, ¿no? Cual es estupendo. Y ante dama G6, pues igualmente un torre por F5. En este caso vino H6, pero caso de venir, por ejemplo, dama G4, podría haber podría haber un torre F4, dama G7, alfil por, torre. Bueno, las simplificaciones que vienen aquí, bueno, son beneficiosas. Si tras dama por G4 viene alfil por F6, alfil por F6, torre por F6, torre 7, bueno, tenemos ese peón pasado, es que es bastante impepinable, ¿no? Y tras dama por G4 también cabía la posibilidad de un torre por D5, era otra opción, tras torre por. Pero bueno, aquí esta es igual la menos buena, ¿no? Porque le daría incluso ventaja al negro. Ventaja al negro. Bueno, por eso después de torre por... Bueno, por eso elegimos después de dama por G4 como las mejores, pues ese torre F4 o torre F4 quizás la mejor, ¿no? O alfil por F6, las dos son buenas. Tanto torre por F4 como alfil por F6 eran buenas. Después de H6, continuamos con torre por D5. Ahora sí. No nos amenaza en E6. Creo que merece la pena defender ese peón. También podría haber sido posible el alfil por F6 en este caso. Pero bueno, es otra forma, ¿no? Con E7, entramos en séptima. Jaque al rey. Torre G8. Y bueno, la posición de las negras está fatal, ¿no? Igualmente, ese peón es demasiado poderoso. Un peón en séptima, si está apoyado, es muy poderoso. Torre por D5 y si jugó torre G7, evitando o intentando luchar contra ese peón. Aquí viene nuestra jugada, que es soberbia, ¿no? Torre por D8, torre por alfil por F6, tabese doble, torre G8, y avanzamos igualmente el peón a E7, dama H5, alfil por, rey por, la dama viene, comemos la torre, rey por, más que nada es el remate, ¿no? Creo que se ve bastante bien. Aquí básicamente lo que se viene a ver en la partida es que como a raíz de un centro superior se van generando debilidades en el flanco de rey, se acaba consiguiendo un peón pasado y ataque además. Y bueno, en el momento en que el negro evita esquemas de mate, evita el ataque sobre su rey, debe permitir que ese peón pasado progrese, ¿no? También creo que es un buen ejemplo como de creación de más de una debilidad, ¿no? Y cómo técnicamente va prosperando ese ataque de bastante buena forma. Muy bien, pues hasta aquí y... Un segundito. Hasta aquí. Y bueno, nos vemos el próximo día. Espero que os haya gustado y hasta pronto.